Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con el tema de formación de imágenes por refracción, más orientado al tema de lentes, ¿no? Son superficies en principio esféricas que nos permiten, a partir de un objeto emisor de luz, concentrar la energía en otro punto diferente y conformar la imagen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear entonces un instrumento óptico, que existe entonces un eje óptico, la superficie refractante. Como el tema es lentes esféricas, vamos a proponer en una primera jugada una superficie esférica con un centro, un radio, vamos a llamar radio R1, porque ¿de qué se trata? Vamos a conformar una primera superficie refractante, vamos a ver cómo se conforma la imagen, y luego una segunda superficie refractante que tome la imagen de la primera como objeto y nos brinde una segunda imagen que va a ser en definitiva la imagen que se va a ver, digamos, en definitiva. Entonces, siempre vamos a tratar de diferenciar en la simbología la primera superficie refractante con respecto a la segunda superficie refractante. Entonces, si tenemos un objeto emisor de luz colocado en una posición P respecto al vértice de la primera superficie refractante, acá el tema de la conformación de imágenes, la teoría óptica indica que para que se puedan formar imágenes por refracción, la forma de la superficie refractante debe ser una elipse, un óvalo. Vamos a aproximar lo que es la superficie elíptica con una elipse de revolución, y esta a su vez aproximada con una esfera, al menos en el entorno del instrumento óptico. Si es una esfera va a tener un centro, entonces la superficie esférica va a tener un radio R1, un centro, el vértice que es la intersección del eje óptico con el instrumento óptico, y acá vamos a usar la ley de Snell para conformar cómo se proyectan los rayos a partir de ser transmitido a un medio refractante. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, vamos a tomar un punto del objeto tal como el extremo, vamos a dirigir un rayo hacia el centro de la esfera, lo cual acá en el entorno donde acomete la superficie de interfase, el ángulo de refracción incidente es θ i igual a 0, porque al tener la dirección radial, al estar dirigida hacia el centro, el ángulo entre la tangente a la superficie y el rayo va a ser de 90 grados. Entonces el ángulo θ i es 0 grados, el complemento. Luego, al pasar al medio refractante, el ángulo resulta inalterable porque, siguiendo la ley de Snell, seno de 0 es igual a seno de 0, ¿no es cierto? Entonces, se dirige hacia el centro y por supuesto pasa
de largo, el rayo, y es uno de los rayos notables entonces, porque para plantear las ecuaciones geométricas lo que vamos a hacer es tomar un punto de vista tal como hicimos para el caso de los espejos curvos, espejos esféricos, de dibujar la extensión del objeto. Entonces ese es el rayo dirigido al centro. Después hay otro rayo notable que es el rayo que va hacia el vértice, que incide con un ángulo θ i, y ese rayo es refractado. Como el medio refractante tiene un índice de refracción mayor que el medio incidente, acá esto es aire, el medio incidente va a tener un índice de refracción prácticamente 1, y acá que esto es vidrio, porque nos orientamos a entender el tema de los lentes de vidrio o de materiales refractantes transparentes. Acá el NT, el N del medio transmitido va a ser el N del vidrio. Le vamos a poner directamente N. Entonces, este rayo incidente que se dirige hacia el vértice, acá la superficie tangente en ese punto que intersecta el eje óptico es prácticamente perpendicular al eje óptico. Entonces, el ángulo transmitido va a ser, al ser el medio refractante de mayor densidad que el medio incidente, el ángulo se achica. Entonces, supongamos, pasa a ser así. Entonces, donde se intersectan los rayos es donde se vuelve a concentrar la energía, y ahí es donde se forma la imagen. Supongamos que el objeto tiene altura h, la imagen tiene altura h', y ¿cómo hacemos la geometría acá? Bueno, acá va a haber un ángulo θt, que es el ángulo de refracción del segundo rayo que hemos visto, y otro ángulo notable acá es el ángulo alfa del rayo que está dirigido hacia el centro con respecto al eje óptico, y se repite del otro lado el mismo ángulo alfa. Entonces el planteo geométrico que vamos a hacer va a ser similar a lo que hicimos con el espejo curvo. Por ejemplo, la tangente de alfa va a ser igual a h dividido esta distancia, que es P más R1. Y por otro lado también va a ser igual a h', que le vamos a preceder por el signo menos por el tema que explicábamos en el caso de los espejos, de cuando estamos del otro lado de un eje de simetría consideramos cambio de signo. Entonces acá vamos a poner menos h' para tomar el módulo, dividido esta distancia, que es Q. Q es la distancia donde se forma la imagen respecto al vértice. Q menos R1. Por otro lado, también usando la ley de Snell, el segundo rayo notable, vamos a tener que acá vamos a aproximar, como vamos a estar siempre dentro de la aproximación paraxial, de que la tangente de θ i es aproximadamente el seno de θ i, y podemos aproximar para usar la ley de Snell. En cambio, el seno vamos a usar la tangente. Entonces, esto es para θ i muy pequeños. Todo esto más bien elongado que extendido a lo ancho. Entonces, la tangente de θ i es h sobre p, h sobre p.
el índice de refracción acá es 1, y del otro lado la tangente de θ t es menos h' sobre q. H' sobre q. Multiplicado por n, siguiendo la ley de Snell, que es el índice de refracción del vidrio. Entonces, si uno combina estas dos ecuaciones, hagan la prueba, ¿no es cierto? No vamos a seguir mucho el álgebra, pero eso se los dejo como ejercicio. Acá despejamos menos h' sobre h, que es igual a n por q sobre p. Y de acá despejamos menos h' sobre h, que es q menos R1 sobre p más R1. Bueno, si uno iguala estas dos cosas y hace los pasos algebraicos, va a encontrar una ecuación, que eso se la dejo, yo lo hice acá, un poquito que hay que hacer 3 o 4 pasos. Vamos a encontrar una ecuación que dice, háganla por favor en su casa, en todo caso, si no les sale, después me dicen, se los paso por foto. Vamos a encontrar n-1 sobre R1 igual a 1 sobre P más n sobre Q. Acá, para el caso de una superficie refractante, yo tengo con esta formulita, en función del índice de refracción del vidrio, si tengo una distancia P, obtengo, así combinando la geometría con el álgebra, cómo obtengo Q en base a la distancia al vértice donde se forma la imagen, ¿no? Entonces, esta es una formulita que después vamos a volver a aplicar porque, es más, como acá de lo que se trata es de que haya una segunda superficie refractante más adelante y tomar la imagen de la primera superficie como el objeto para la segunda superficie, vamos a ver cómo después de la segunda superficie refractante se forma la imagen definitiva. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, como acá en esta deducción hemos utilizado P y Q, le vamos a llamar P1 y Q1 para significar que son las posiciones, objetos e imagen de la primera superficie refractante. ¿Qué va a pasar cuando trabajemos con la segunda superficie refractante? Para trabajar con la segunda superficie refractante vamos a repetir un poco lo que teníamos recién. El eje óptico vamos a poner una segunda superficie refractante, póngase por allí, perdón, vamos a marcar el centro. Entonces este es el centro, un centro C2. La segunda superficie refractante va a tener un radio de R2. Una cosa importante que hay que recalcar, que en la primera deducción, lo que acabamos de ver, el P1 es positivo a la izquierda y habíamos adoptado, fíjense cómo hicimos, el Q positivo a la derecha, ¿no? Entonces cambia un poquito
el tema del signo cuando, con respecto, por ejemplo, a lo que desarrollamos para el caso de espejos esféricos. Entonces, acá lo que vamos a tener es que vamos a tener la imagen invertida que teníamos recién de la primera superficie refractante, y vamos a tomar el radio es R2, ¿no? Eso ya lo sabemos. Un rayo notable dirigido desde este objeto al centro atraviesa la superficie refractante, la segunda, sin desviación. Luego vamos a ver un rayo dirigido hacia el vértice 2, que se refracta, como acá tenemos vidrio y acá tenemos aire, n igual a 1, el aire es menos denso que el vidrio, entonces el ángulo que resulta de transmitido, el θt, es mayor que el θi. Entonces, supongamos, se forma la segunda imagen en alguna posición allí, Q2, con respecto al vértice 2, y acá vamos a tener P2, la distancia objeto, con respecto al vértice 2, ¿no? Entonces, si uno acá también toma un θi, el θt, toma el ángulo alfa para este caso, y hace el mismo planteo geométrico que hicimos recién para la primera superficie refractante, vamos a obtener una formulita que también, después si quieren les paso una deducción por foto, pero pueden trabajar algebraicamente ustedes, de paso practican. La formulita va a ser acá está, 1 sobre Q2 más n sobre P2 igual a 1 menos n dividido R2. Entonces, esto es para el caso de una primera y una segunda superficie refractante que estén separadas, que yo lisa y llanamente tome la primera imagen formada como objeto para la segunda superficie refractante. Entonces acá vamos a hacer un paso, un conceptual, que es lo siguiente. Vamos a hacer que el vértice 1 tienda al vértice 2, o sea, vamos a practicar de ir acercando los dibujos, de tal manera que en un límite hacer coincidir los vértices, y en ese caso vamos a tomar, vamos a combinar en un solo objeto óptico, llamada lente delgada, trabajando en aproximación paraxial, que es decir, bueno, por supuesto que en este caso, lo que antes era imagen, cuando aproximemos y tendamos a unir B1 y B2, todo esto que pasa acá en la realidad desaparece, ¿no? Y que el efecto final va a ser la formación de la segunda imagen con la presencia del primer objeto, ¿no? Ese sería el resumen de lo que va a pasar. Todo este intermedio va a quedar
muy en la virtualidad, pero el trazado de rayos vale. Cuando hacemos esta tendencia de B1 que tiende a B2, ¿qué vamos a tomar? Vamos de la primera fórmula, que era la primera fórmula era 1 sobre P más N sobre Q igual a N menos 1 sobre R1. Bueno, acá, como tenemos dos superficies refractantes, en principio este es P1, este es Q1. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tendamos al límite de que se confunden los vértices? Vamos a llamar directamente a P1, va a ser P, la distancia objeto para la lente delgada, de que Q2, la imagen definitiva, va a ser la imagen formada por la lente delgada Q, y vamos a tomar como acá hay que ver, analizar un poco de que el tema de los signos. Para la primera superficie refractante, P2, mejor dicho, Q2 va a quedar del otro lado, entonces va a cambiar el signo. Y en el reemplazo, porque acá lo que vamos a tener que hacer es, como va a haber un solo vértice, P2 y Q2, P2 y Q1 van a tender al mismo punto respecto al vértice común, con la diferencia de signo por el cambio, el trastocamiento en las posiciones. Entonces vamos a trabajar con el álgebra también haciendo que usando estas dos ecuaciones vamos a poner el planteo del límite, va a hacer que P2 sea igual a menos Q1. Entonces, de la primera ecuación, P1 es la posición P del objeto. De la segunda ecuación, Q2 es la posición final de la imagen. Entre medio vamos a despejar P2 y Q1, y la relación que hay entre ellos es que son opuestos cuando uno toma el límite de tender los dos vértices a un solo punto. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que para deducir la segunda ecuación esta de la segunda superficie refractante, cuando ustedes hagan el álgebra, R2 hay que tomarla como negativo, porque en la concepción de los radios tomamos R2 positivo hacia el avance. Como acá en la segunda superficie refractante el radio R2 está hacia la izquierda, digamos, del lado anterior, hay que tomar R2 negativo. En la deducción de esta fórmula se tomó R2 negativo, entonces cuando acá se plantea, por ejemplo, el cateto para el ángulo alfa, este cateto es P menos R2, pero como R2 es negativo se pone P más R2. Y lo mismo acá. En este cateto es Q más R2 módulo, pero como R2 es negativo, si yo lo quiero reemplazar por la simbología, lo tengo que poner Q2 menos R2. Y adopto R2 negativo. Entonces, haciendo esta combinación,
también, para no perder tiempo ahora con el video, después si quieren les paso la foto de la deducción, traten de hacerlo ustedes de todos modos. Se trabaja algebraicamente. Por ejemplo, de acá reemplazamos menos n sobre q1 y acá despejamos n sobre p2, planteamos la igualdad de los opuestos y se obtiene la fórmula combinada de las dos superficies refractantes para lente delgada. Se obtiene la fórmula 1 sobre P más 1 sobre Q igual a n menos 1 multiplicado por la diferencia de las fracciones inversas de los radios. Esta es la fórmula, se llama la fórmula del constructor de lente. Y es, la lente es delgada, por supuesto, el objeto óptico es una lente delgada. En la descripción de esta fórmula, bueno, acá R2, bueno, acá vamos a definir lo que es una lente convergente y lo que es una lente divergente. Supóngase que R1 y R2 tienen esta forma. O sea, ya estamos trabajando con la lente delgada. Por aquí por el medio va a pasar el eje óptico. Entonces, ¿qué vamos a tener? R1 y R2. O sea, esta es una lente, acá lo que estoy expresando es una forma de una lente que se llama biconvexa. Entonces, en este caso hay que plantear el radio R1 positivo, el radio R2 negativo. Cuando yo reemplazo el radio R2 negativo acá, el módulo del radio, que puede ser un dato del problema del constructor de lente, me queda menos 1 sobre un número negativo, se me hace más. Y me resulta que este paréntesis es positivo para el caso de la lente biconvexa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos del foco, vamos a tener un foco, si por ejemplo yo apelo, lo tiendo a infinito, de tal manera que todos los rayos que vengan de P provienen en forma paralela al eje óptico. Es el concepto de entender cómo encontrar el foco. Si el objeto va al infinito, la imagen se forma en el foco, que es un punto. Entonces, en este caso, si P va a infinito, Q tiende a lo que denominamos foco. Entonces, la inversa del foco, si P va a infinito, este término desaparece. La inversa del foco es justamente n-1 por la diferencia de estas fracciones de los radios. Y el foco es positivo para el caso de la lente biconvexa. ¿Por qué? Porque R2 negativo precedido por el signo menos, este paréntesis es positivo, n es mayor que 1, del orden de 1,33, o 1,5 si es un vidrio, depende del vidrio. 1,5 menos 1, este paréntesis es positivo, entonces me da un foco positivo. La inversa del foco
se llama dioptría de la lente, la letra D mayúscula. Se habla de que es el número normalmente cuando se habla del aumento de las lentes, se habla de la dioptría. La dioptría es la inversa del foco cuando el foco está expresado en metros. Acuérdense que el foco es una distancia expresada en unidades de longitud, de distancia. Si usamos el metro, la inversa del foco se llama la dioptría de la lente. Normalmente cuando recetan lentes los oculistas, lo hacen dando la dioptría. Entonces, esa es la lente biconvexa. ¿Qué pasaría una lente bicóncava? Digamos, borremos un poquito la fórmula. La vamos a anotar más chiquita por aquí. La fórmula del constructor de lente. Vamos a cambiar esto. Que es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a n menos 1 por la diferencia de las fracciones, ¿no? Vamos a anotar por acá 1 sobre P más 1 sobre Q igual a n menos 1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. La lente bicóncava sería una lente con las superficies refractantes, el radio inverso al planteo original, ¿no? Entonces, en este caso, acá lo que va a pasar es que, de acuerdo al planteo de signo para los radios, R1 va a ser negativo, porque está del lado anterior al objeto óptico, y R2 va a ser positivo. La lente bicóncava va a tener, si uno analiza y vuelve a plantear P a infinito y que Q en ese caso tiende a un punto denominado foco, donde se concentra la imagen de un objeto del infinito, en este caso el foco va a ser negativo, porque R1 negativo, esta fracción es negativa. R2 positivo, precedido por el signo menos, la fracción, es negativa. Entonces la suma de dos números negativos, evidentemente, da negativo. Y el foco de la lente bicóncava es negativo. Entonces, para entender bien la formación de imágenes para el caso de lentes, normalmente cuando se habla de lentes se deja de hablar de un poco del tema de los radios, sino que se hace hincapié en el concepto del foco. Porque en ambos casos, tanto para el ejemplo que vimos biconvexo o bicóncavo, uno puede tomar, de acuerdo al concepto de foco, P tiende a infinito, Q tiende al foco, de que esto es el foco y que plantear la ecuación similar al caso de los espejos esféricos, llamar foco a esto que recuadro aquí y plantear una ecuación gaussiana para las lentes delgadas, tomando en cuenta directamente el foco. Entonces, en un segundo video vamos a tomar el foco, vamos a plantear para el caso de lentes, las lentes de foco positivo son las denominadas lentes convergentes. Las lentes de foco negativo son las denominadas lentes divergentes. En un segundo video vamos a explayar un poquito más el concepto de la conformación de imágenes usando lentes delgadas
Y como por ahí nos olvidamos un poco el planteo de los radios, vamos a tocar un poquito al principio, pero vamos a hacer hincapié en el foco y cómo se forman las imágenes y cuáles serían los rayos notables para trabajar con lentes delgadas. Así que bueno, vamos a hacer un segundo video.